anunciamos que hemos llegado a un acuerdo final, integral y definitivo sobre la totalidad de los puntos de la agenda del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Los colombianos tendrán la última palabra. Está en juego el futuro de Colombia. Terminada la negociación y concluido el acuerdo, queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación. Llegamos tarde, como todas raras. Mami, la abuelita ya está aquí. Tiene que entregar el muchacho. La dejo para que Es el momento de darle la bienvenida a la paz. El cariño aquel ya no vuelve más, lo llevó la brisa, y hoy queda triste tal no querer. Un pasaje de mi vida sin nada más. Los nervios bajan y el hombre va a estar más calmado después del picante, y la empanada lo va a ayudar a no sentir las cosquillitas. Ahí llegó la novia en el estómago. La cinta se prendió, soy el fuego de un cigarro que se tira sobre el barro, desde lo alto de ese carro que cruzó como un morro. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Firma en este momento el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. No piensen usted que usted está ganando, usted va para el cielo. Piensen en la otra gente que está llevando el bulto. Ya sí, ya, nada más. Dale, papi.
Estamos todos reunidos hoy en la Iglesia Santísimo Pavo. Yo quería proponer un brindis al casal antes. Como yo no sé hablar muy bien español, voy a hacer en un portuñol latín. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. ¡Salud! ¡Salud! Creo que todos aquí ya tienen presenciado un matrimonio y saben todos los discursos da parte bíblica, ¿sí? Entonces voy a pular esta parte que no me gusta tanto. Leo, ¿qué me dices sobre la paz? Bueno, Padre, cuando uno ha vivido el conflicto, Padre, y cuando uno entiende que existen procesos de paz como los que están pasando ahora, hay que decir... Y la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe ya mueve sus fichas para votar el no en el plebiscito que marcará la historia de Colombia. Los que queremos votar el no, también queremos la paz. Pero pensamos que este no es un acuerdo que favorezca la democracia, sino que le entrega a Colombia a la FARC para hacer de Colombia una segunda Venezuela de Maduro. Un país donde los delincuentes estaban menguando y ahora son vedettes, son estrellas de cine. A ver ese aplauso bien grande para Tomás y Jerónimo Uribe. Que sea un pretexto, Padre, que sea un pretexto nuestro matrimonio. Bombril como algunos de nosotros. Bombril como algunos de nosotros, 11 años, aquí está mi suegra que lo sabe, mi suegra también de alguna manera quiere que diga sí, pero no estoy diciendo sí porque me sienta presionado por ella, por mi suegro, no. Sí, estoy de acuerdo con lo de la paz. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Ah? Porque queremos la paz para todo el mundo, pero no estoy de acuerdo con las cláusulas que hicieron, pero queremos la paz para todos. Con la paz sí, pero el acuerdo está muy mediocre. Yo creo que todos queremos la paz, pero el acuerdo está mal. Por una paz verdadera es el lema de la manifestación con el que buscan incentivar a la ciudadanía a votar por el no. En la movilización participó este bus identificado con logos de la campaña por el no. 5 pastores dicen que si los colombianos votan sí al plebiscito, el país quedará en manos de Satanás. Plebiscito, no. Eso es entregarle el país a Satanás. No puede haber no puede haber impunidad en contra de la paz. Todos esos manes tienen que ir a la cárcel, tienen que ir voluntariamente y a pagar 15 años de cárcel. ¿Está hablando en serio? Es verdad. No, es mierda. Paz, hijo de puta. Sí a la paz. Gracias a Dios. Sin embargo, estos gestores de paz no tienen un plan B por si llegase a ganar el no en los acuerdos. Ellos no contemplan la postura de que van a perder las elecciones que le darán un mejor futuro y progreso al país. Netamente porque el país tiene derecho a estar en paz después de 52 años. Y los que no quieren la paz, que se vaya a venir al extranjero, ¿sí o no? Porque aunque sea uribista, voto por sí, no más guerra. Me da mucho optimismo y nos llena de optimismo a todos y sobre todo a esta sociedad llena de negativismo. Necesitamos esperanza y positivismo. Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias. Porque yo desde chiquito estoy viviendo lo que hemos vivido, ¿sí me entiende? Esa guerra cula que hay, entonces ya es hora como de empezar a hacer cosas nuevas y por esa vía podemos mejorar. Cambiar las balas por los votos, las armas por las ideas. Es la decisión más valiente y más inteligente que puede tomar cualquier grupo subversivo
y en buena hora ustedes entendieron el llamado de la historia. Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones. Gloria, ¿qué tal la paz? Bien, padre. Yo le digo que sí a la paz. Poniendo fin al más largo conflicto del continente. Porque ya pues se merece un poco de tranquilidad, sobre todo en las zonas rurales. Y muchas personas que se me han ido han sido precisamente por esta mierda. Y qué bueno poder decir que este es un acuerdo que honra a las millones de víctimas del conflicto, protegiendo sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y ante todo la paz se logra con el perdón primero. Pues no es el caso en este momento, pero sí quería hacer referencia a eso. Para tener una verdadera paz primero tiene que haber perdón desde el corazón. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Porque yo digo que la paz es el único camino y por ejemplo esta unión que se ve hoy es algo que lo demuestra, o sea, lo que es el amor y la paz para mí es el único camino para lograr lo que queremos, como país, como individuos, como todo. Porque es mejor la convivencia, la tolerancia. Es por la unión y la confraternidad de todos los hermanos, de todos los pueblos, de todos los seres humanos de este apreciado país. Los soldados y policías de Colombia han de tener claro que dejaron de ser nuestros adversarios, que para nosotros está definido que el camino correcto es la reconciliación de la familia colombiana. Porque es hora de trascender, es hora de rebasar esos límites, es hora de quitarnos los fantasmas, es hora de dejar los miedos, es hora de decir que queremos otro país, otra vida. En adelante la clave está en la implementación de los acuerdos, de tal manera que lo escrito en el papel cobre vida en la realidad, y para que ello sea posible, además de la verificación internacional, el pueblo colombiano deberá convertirse en el principal garante de la materialización de todo lo pactado. Nosotros vamos a cumplir y esperamos que el gobierno cumpla. Claro, por supuesto, tenemos que seguir pendientes, tenemos que seguir activos, tenemos que ir consiguiendo la paz de este país. Todo por la paz, yo voto por el sí. Claro que sí, estoy con el sí. Claro que sí. Sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¡Sí! ¡Sí, carajo! No. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué no? Porque creo que no están dadas las condiciones correctas en ese acuerdo. Bueno, y para usted, amigo, ¿te gusta el acuerdo de la paz? Puede ser sincero, no hay problema, diga. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque no, hay que ir en paz, hijo de puta, es simple, lógica. Gracias a Dios. ¡Paz a la calle! ¡Paz a la calle! ¡Paz a la calle! Nos merecemos de aquí en adelante un país mejor, un país donde se aporte más a la salud, a la educación y no a la guerra. ¿Cuántos recursos de la guerra podremos dedicar ahora a la educación, a la salud, a los programas sociales, a la seguridad ciudadana?
donde nuestros hijos pequeños puedan vivir sin ese fantasma de la guerra y apostarle a un mejor camino. Y para los jóvenes en cuyas manos se encuentra el futuro de la patria, las cuales serán la primera generación de nacionales que crece en medio de la paz. Sí, definitivamente sí, totalmente sí, porque no hay que hacerle juego a los poderosos que nos quieren ver enfrentados entre hermanos. La paz me encanta, sí, ojalá haya paz en todo el mundo. Ahora, ¿qué trae atrás todo esto? No lo sé, por eso no opino. ¿Cuánta inversión extranjera llegará? ¿Cuántos turistas deseosos de recorrer las maravillas de nuestra patria? ¿Por qué? Porque después de la paz va a venir más conflicto. No, yo creo que va a haber mucho trabajo para mucha gente, entonces lo que pasa es que es una cuestión de poder y es difícil ahí entrar como en ese rollo de poder, ¿cierto? Cuando usted está pensando en una cuestión más humilde, más sencilla, organizar las cosas, ellos siempre es el territorio, pero bueno, para algo servirá. Por lo menos vamos a cambiar de cansancio. Ya no es guerra, ya es cansancio de paz. Entonces, vamos a ver, también es chévere, cambiar de cansancio. Que estáis nervioso, filho. Un poquito, padre, un No, poquito, no, padre. no, Deme tranquilo. otro, por favor, padre. Tranquilo, no pasa nada. Toma Deme otro, padre. Oroncito. Bueno, Gloria, ¿el sobre el matrimonio con Leo Trejo, sí o no? Sí, padre, salud. Es amor, porque hoy vengo a decir que sí. ¡Pues puta! Padre, yo digo que sí, con toda, padre. Con toda, padre, le digo que sí. Buenísimo. Yo voy a abençoar los anillos dentro de lo ron sagrado del pavo. Señoras, señores, Gloria enfía tu dedo en anillo de ley. Con los poderes no concedidos a mí, con la voluntad de que yo no sé sea de Dios, yo declaro Gloria a Leo, marido y mujer, Leo Trejos. ¡Viva la paz! ¡Viva el matrimonio! Los colombianos le dicen adiós a décadas de llamas y están enviando una luz brillante de esperanza que ilumina a todo el mundo. ¡Viva la paz! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia en paz! ¡Viva Colombia en paz! Sí, claro que sí. Es un acuerdo de paz también el matrimonio. Ningún matrimonio es bueno. Donde hay matrimonio hay guerra y también hay paz. Sí, me gusta. A veces lo quiero matar, pero me gusta. Sigo con ella, vivo con ella hace 8 años, pero hasta ahora no. Me reservo la... ¿Cómo me vas a embalar así? Vea, por allá ya me están mirando. No. Porque la unión libre es mucho más enriquecedora. O sea, no tiene tantas prohibiciones como el matrimonio.
el terreno del matrimonio es como un campo de batalla muchas veces. Entonces es como, no sé, entrar a conciliar. Pero si me dan a elegir, yo no lo haría. Pues no sé, puede que sí, puede que no. Pero algo que sea así, sin engaños. Parte marica dice sí, yo alguna vez me quiero casar, si aparece alguna hueva que me quiera decir sí, entonces estoy dispuesto. Y repetiré la historia aquí en el Pavo. Mucha paz, paz desde el hogar para que se difunda al resto del mundo. Hay muchas formas de casarse con el otro, ¿cierto? No una idea de un anillo católico, esa idea como así, hay formas también. Hay otros signos o símbolos para representar el estar con alguien. No llamémoslo matrimonio, es más o menos como estar con alguien, estar en la vida. Yo soy amigo de Nairo. ¡Quema varilla! ¡Quema varilla, hijo de puta! ¡Ay, por Dios, qué es esta divinura! Felicidades, Gloria y Leo. El Pavo Pereira, 10 de septiembre del 2016. Buen viento y buena mar. ¡Qué tostón! ¡Nos mandaron para Barranquilla! ¡Ay! Un momento de porno, por favor. Esta es la felicidad colombiana, muchachos. ¡Este libre de izquierdo! El manual dice que es apretado. Eso queda en familia, yo soy la prima. Eso queda en familia, sí. No tengo ni siquiera ni un juego. Qué ganas que siento de... Tienes un paisaje de oro que tus hijos debemos cuidar. Colombia sin canto triste, escucha para que despiertes. Mucha atención, con el 99.08% del conteo de votos, la opción del no en el plebiscito ganó. Cifras y porcentajes a favor del sí y del no en este boletín número 14 que entrega la Registraduría Consolidado Nacional. Son 62.043 escasos votos de diferencia. Aquí también el no puede ser triunfalista. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal. Dame el trigal de tus amores para que soy el molino de tu amor, ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal. Si ya es mío tu trigal. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal.